Hola, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te acuerdas que hemos estado caminando en el desierto y ha habido prédicas acerca del desierto? Pues hoy vamos a llegar a un oasis muy bonito. Tú sabes, imagínate tiempo en el desierto y de repente ves un oasis con agua y palmeras. Bueno, hoy va a ser ese día, así que levántate, vamos a alabar, vamos a cantarle a Dios. Vamos. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Hola iglesia, hola familia, es un gusto volver a estar con ustedes. Hoy estoy muy emocionado, tenemos una grata sorpresa, tenemos una invitada especial, Kika Zagal. Nos da muchísimo gusto que estés con nosotros y seguramente Dios tiene mucho que decirnos a través de Kika. Y es que siempre el diseño de Dios es perfecto. Dios dijo al principio: no es bueno que el hombre esté solo, y entonces creó a la mujer como la ayuda exacta. Y lo vemos en todas las manifestaciones. Estaba pensando, Kika, en una manada, por ejemplo, ves el papel de la leona ayudando al león, en el cuidado, en el alimento, como una ayuda exacta. Y así ha planeado Dios que la mujer participe dentro del ministerio en compañía con el hombre. Y
Y en la iglesia también Dios planeó esto. ¿Sabes? Una iglesia donde la voz de la mujer no se escucha, nos privamos de una enorme, enorme bendición. Así es que vamos a escuchar qué es lo que Dios tiene que decirnos a través de Kika. Te pido que pongas muchísima atención, Biblia abierta, todo lo que puedas apuntar, y seguramente Dios nos va a hablar el día de hoy. Así es que, Kika, adelante, vamos a iniciar. Me honra profundamente poder estar aquí contigo y compartir esta palabra. Mira lo que dice en Mateo 7, versículos 7 y 8. Pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Me honra profundamente de verdad compartir este mensaje tan especial, no solo en mi vida, sino pretendo que también en la tuya. El mensaje de hoy se llama Una oración conforme al corazón de Dios. Y sabes, no creo que sea una casualidad que Dios me haya capacitado en este tiempo para hablarte de un tema que ha marcado mi vida. Es impresionante y hoy quiero compartirlo contigo, quiero abrir mi corazón contigo para que esto sea muy útil. Si tú ya has orado y sabes que tus oraciones funcionen, que esto refuerce y reafirme. Y si tú estás en este caminar de orar, sepas que es un arma muy poderosa que tenemos como hijos de Dios. Entonces estoy de verdad feliz y convencida de que Dios planeó este momento y esta cita entre nosotros. Si bien el mensaje es una oración conforme al corazón de Dios, este mensaje no está centrado en hablar en David, que es un hombre conforme al corazón de Dios, pero sí usarlo como referente, porque él tuvo muchas emociones y el libro de los Salmos es realmente ese libro donde podemos ver todas esas emociones de alegría, de tristeza, de depresión, todas las emociones. Y bueno, es un tiempo crucial. Te voy a pedir por favor que oremos juntos en este tiempo. Vamos a entregar este tiempo al Señor. Y en esta oración, Señor, queremos pedirte que este mensaje sea tuyo, Señor. Que no sea una palabra mía, sino tuya, y que tu unción crezca minuto a minuto a partir de lo que vamos a escuchar, Señor. Te pido que seamos corazones dispuestos a recibir esta semilla, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esta revelación que tú has dado a nuestras vidas para poder usar esta herramienta de la oración, Señor, a nuestro favor, y que podamos saber, Señor, que tú nos escuchas y que tú atiendes cada una de nuestras oraciones, Dios. Gracias te damos por este momento y te pedimos que hables a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues si prestas atención a tu alrededor, te darás cuenta que estamos viviendo un tiempo muy interesante. Hay muchas noticias, ¿no? Malas noticias generalmente cuando ves la televisión, las redes sociales, las amistades. Y es un tiempo donde pareciera que estamos inundados de malas noticias. Y no vengo a decirte algo nuevo, solo vengo a recordarte que nosotros tenemos buenas noticias, que lo que Dios nos dejó para este tiempo es justo para usarlo y que dentro de todo esto, esta es la herramienta más poderosa que tenemos, las buenas noticias en medio de lo que está sucediendo. Estamos en una guerra espiritual, donde están siendo atentados muchas personas, la identidad de los jóvenes, los niños, los matrimonios, las finanzas, pero ¿sabes algo? Estamos llamados para alistarnos a un ejército, y es un ejército muy especial. Y este llamado para alistarte viene de parte de Dios. Entonces es mi anhelo y mi oración que tú y yo nos alistemos en primera fila para formar parte de este ejército, porque tú y yo tenemos buenas noticias. En medio de cualquier situación y dificultad que hoy estés atravesando, Dios nos equipó para dar buenas noticias, y antes de dar esas buenas noticias, vivir cada uno de nosotros estas verdades en nuestra vida. Y yo quiero decirte que, mira, a mí muchas veces me dicen, Kika, es que oras bien lindo, y eso lo tomo como un halago, pero yo sé que es parte de un trabajo que Dios tomó personalmente conmigo. Y si yo podría revelarte algo, es que para orar, ¿cómo aprendes a orar? Orando. Y a veces al principio yo creo que mis oraciones eran torpes, eran como dirigidas, era como, Señor, haz lo que yo te pido. Y sabes, la realidad es que Dios nos va a contestar. Y las respuestas de Dios son bien contundentes, son bien claras, y es lo que quiero platicarte un poquito antes de entrar de lleno a lo que vamos a compartir hoy. Las respuestas de Dios son sí, no y espera. Mira lo que dice esta palabra que está en Tesalonicenses.
Estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos. Esto es clave. Esto es clave porque cuando tú y yo oramos, dice Dios que nos pongamos contentos. Y luego uno dice, ¿contento de qué, Kika? Si estoy en una crisis, estoy en un problema, no veo que las cosas estén bien. Pero Dios nos está mandando en medio de eso a estar contentos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una victoria asegurada. Y dice que oremos en todo momento. Tú puedes salir y platicar ese problema y agrandarlo, o como dice la palabra, orar por él y darle gracias a Dios en cualquier situación. A lo mejor ahorita quizá tú estés pasando una situación donde me dices, no tengo algo que agradecer de lo que está pasando, pero sabes, si volteamos un poco hacia atrás, si vemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, te garantizo que vas a tener muchas razones para darle gracias en medio de lo que estés atravesando hoy. Y esto es lo que Dios espera de ti y de mí, esto es impresionante. Entonces, mira, las respuestas de Dios, como te lo decía hace un momento, son sí, no y espera. En Hebreos dice, ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países, y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones. Esta promesa es impresionante. Yo te voy a compartir algo. Cuando yo conocí de Dios, el 23 de febrero del 2013, el Señor me dijo que yo iba a predicar. Te estoy hablando del año 2013. Y era un sí que yo creía, y me encanta porque mis hijos me veían hablando sola en casa, como que se reían y yo les decía, estoy predicando porque Dios lo mandó a mi corazón. Hoy es un día en el año 2022. Mira cuántos años pasaron para que yo recibiera el sí de Dios. Yo tenía muchos argumentos porque, pues, para predicar yo tenía que estar casada con un pastor y bueno, déjame decirte que ni novio tengo, pero esto es fe, esto es creerle a Dios, esto es saber que si Dios dijo sí va a cumplir. Y su palabra nos dice que si confiamos en Él, esos leones, esos argumentos, esos pensamientos que nos acechan, simplemente se van a desvanecer porque la palabra de Dios dice algo y yo le creí durante años. Y así te puedo contar muchas oraciones que Dios me ha dicho sí, hay algunas que son de momento, hay algunas que llevan un proceso de años, pero lo que es una realidad es que Dios va a preparar tu corazón y el mío antes de recibir ese sí. Dios no da un sí al azar, Dios no da un sí al capricho, y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta porque, ¿sabes? El sí de Dios nos hace crecer en la fe. El sí de Dios es un proceso que nos lleva a conquistar algo que jamás imaginamos y, ¿sabes? Nos deja beber el sabor de la victoria. Cuando tú sabes que esta victoria es la que Dios te dio, es impresionante. Yo le doy la gloria y la honra a Dios de poder estar aquí y poder compartir contigo un tema en el que el Señor ministró mi corazón y no es cuestión de un tiempo de la pandemia. Acá yo escuchaba que había que darle diezmo al Señor y yo le decía, Señor, tengo una situación crítica y un pastor decía, ok, si no tienes dinero, dale tiempo. ¿Cuánto de las 24 horas al día, 2.40 minutos es lo que tú debes dedicarle al Señor? Y eso me dio un fruto. Y hoy es parte de este fruto. El confirmar en Él su palabra, el pasar tiempo de intimidad con Él, eso rompe estos bloqueos, rompe todo esto que te limita o que te hace creer que Dios no te escucha, porque el enemigo es lo que nos quiere hacer entender, es lo que quiere robarnos estas promesas que Dios nos ha dado. Un no de Dios también nos pone a prueba a nosotros, nos hace ver de qué estamos hechos. Muchas veces en oración vamos a encontrar un no por respuesta, y no porque Dios no esté atento a ti, no porque Dios no te ame. Nosotros como padres muchas veces hemos tenido que decirle no a nuestros hijos porque sabemos que el darles algo no es apropiado para su edad o podemos ponernos en riesgo. Y eso es un poco de la naturaleza que compartimos con Dios y esto es muy importante porque cuando encontramos un no por respuesta también se ponen a prueba nuestras motivaciones. Se pone a prueba el por qué estoy pidiendo lo que pido. Y es un proceso donde Dios trabaja con tu corazón y con el mío. Y de verdad, este no de Dios te va a permitir ver cuánto dependes de Él, cuánto lo vas a buscar, de qué manera te vas a aferrar a Él, a su palabra, a lo que Él ha dicho en tu vida. Y ¿sabes? El enemigo es muy astuto. Viene con tristeza y con rechazo. Y a mí muchas veces, más de 1000 veces he querido hacer creer que yo no le importo a Dios o que lo que a mí me está pasando no es ajeno a Él, pero eso es una mentira. Dios tiene cuidado de ti porque eres su hijo, porque eres su hija, porque te ama. Y esto es impresionante porque un no de Dios es entrar al taller del maestro, es permitir que Él forme tu carácter, es permitir que Él haga algo en medio de una cosa que parece caótica.
Y hay una tercera respuesta, Dios va a decir, espera. Y dice en la palabra de Miqueas, en cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. Espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad Dios me oirá. Me encantan las palabras confiadamente y seguridad. Cuando nosotros confiamos en alguien o le damos la seguridad a algo y lo perdemos, nos venimos abajo. Y lo he visto muchas veces en mi vida y en la vida de muchas personas. Pero tú cuando confías y tienes seguridad en Dios, nadie te puede mover. Independientemente de las situaciones y lo que estés atravesando, nadie ni nada te puede mover. Porque estás viendo más allá. Porque no estás en medio del problema sin entender qué es lo que pasa. Dios como que cuando esto sucede te pone como unas alas y tú puedes ver más allá. Esto es impresionante de verdad. Y sabes, el espera pone a prueba el amor que tenemos hacia Dios. Porque hay gente que desarrolla en su carácter la conveniencia. Entonces yo voy con Dios por lo que me da y Dios no quiere hijos así. Tú y yo no queremos hijos así. Entonces pone a prueba nuestro corazón también. Porque yo te lo digo, en 2013 a 2022, ¿cuántos años pasaron? Cuando me habló mi pastor para decirme que iba a predicar, yo le hablé a mi mejor amiga llorando y le dije, es que no lo puedo creer. No lo puedo creer. Y entonces en aquel momento mi amiga me dijo, Kika, tú eres esposa de Dios. Porque déjame decirte algo, si tú estás soltera, si tú estás divorciada, si tú no tienes un hombre a tu lado, Dios da por hecho que tú le perteneces. Y a partir de ese momento, en ese día Dios me preparó y me dijo, compórtate a la altura, habla a la altura, actúa a la altura. Me caí muchas veces, hice mal muchas cosas, pero Dios con su amor y su compasión me levantaba una y otra vez. Y yo no sé cuántas veces te has caído, pero dice la palabra que las veces que te levantes, el Señor se va a ir por ti para levantarte y para seguir tomando tu mano y hacerlo una vez más. Si hay alguien que conoce de segundas oportunidades, si hay alguien que vuelve a escribir una nueva historia, es Dios. Entonces es impresionante porque cuando vemos estas tres respuestas entendemos que no es que Dios no te escuche, que no es que Dios no esté haciendo lo que le toca. Dios jamás va a ser manipulado porque si tú no lo quieres o te vas, no lo va a hacer. Él conoce sus tiempos. Su reloj y el nuestro no es igual. Y eso es clave para entender que una oración siempre es contestada. Posiblemente, te lo digo, me ha tocado ver partidas, me ha tocado ver sanidades, me ha tocado ver sí, no, espera. Y ha sido un proceso en mi vida y en la vida de las personas que nos rodean cuando vemos que se enojan con Dios cuando les dijo que no, pero mira todo lo que hay detrás de eso. Porque al final, después de salir de la prueba, después de entender todo lo que logras entender, te das cuenta que Dios no juega al azar, que Dios no está jugando a los dados con nosotros. Dios tiene un plan y un propósito en tu vida. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Bien, ahora voy a compartir contigo estos principios de la oración correcta. Yo hace algún tiempo quise dejar de orar. Fue como un atentado mental y yo lo hablé primero con mis pastores, primero le dije a Miri, luego le dije a Juan, y Dios puso en mi corazón que a partir de ese momento yo tenía un compromiso y ese compromiso era que no importa quién me hablara, yo tenía que orar por esa persona. Y es impresionante cómo tengo amigas que hace años me buscaron en la madrugada, como amigos igual, o sea, personas que dices, wow, me están buscando porque Dios me mandó a orar por ellos y cuando oro por ellos me doy cuenta que era un mandato. El enemigo va a atentar contra eso. El enemigo te va a hacer creer que tu oración no tiene poder, pero eso es mentira. Y lo dice la palabra. No lo digo yo, no es un mensaje motivacional, es un mensaje basado en la palabra de Dios, donde quiero darte estos principios de la oración correcta, porque tu oración tiene poder, porque lo que tú le pides a Dios va a tener una respuesta sí o sí. Entonces, fíjate, la oración correcta tiene este primer principio, tiene una motivación correcta. Y en Santiago dice, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Y sabes, yo aquí como que me detenía y decía, ok, sí, o sea, le pido a Dios, ¿no? Él es mi proveedor, Él es mi esposo, Él ve por mis finanzas, Él ve por mis hijos, Él ve por mi salud, Él ve por todo. Pero ¿qué significa eso de malas intenciones? Y ahí me obsesioné un poco, ¿no? Porque dices, ok, ¿a qué te refieres, Dios, cuando me hablas de una mala intención? Que estás satisfaciendo un deseo tuyo y no está conforme al propósito de Dios. Dios restaura familias y te lo digo porque yo lo viví, ¿no? Yo oraba para que mi familia fuera restaurada, pero fue restaurada a la manera de Dios. No como yo quería, no en mis fuerzas, no exactamente en mi molde perfecto,
pero Dios se ha encargado de hacerlo. Entonces, Él jamás va a obligar a alguien a hacer algo que no quiera hacer. Entonces, vamos a hacerlo en oración y vamos a confiar siempre que la intención correcta está alineada al propósito de Dios para tu vida. Entonces, una mala intención contamina. Una mala intención es cuando tú le pides algo que Dios sabe que se va a convertir en tu primer lugar, cuando sabe que ese trabajo por el que estás orando te va a alejar de Él, cuando sabe que esa relación te está causando una codependencia, cuando sabe que ese hijo necesita crecer y no está en tus manos tomar sus decisiones, cuando Él sabe que esa persona está sufriendo en vida y necesita llevar la vida eterna. Eso es la respuesta de oración de acuerdo a una intención de Dios. Y cuando nos damos cuenta que si no lo recibimos es porque hay algo que trabajar acá adentro, te prometo que la confianza y la seguridad en Dios se transforman. Segundo punto, se gesta con gratitud. Mira lo que dice el Salmo 95. Lleguemos ante Él con acción de gracias. Ojo, no dice, dale gracias a Dios o agradece. Usa una palabra que también me rompió la mente, acción de gracias. No es sí, gracias por nada. No. Acción de gracias es entrar profundo y ver qué de esto puedo agradecerle a Dios. El otro día me quedé sin agua y yo me puse a orar y le dije, Señor, dice tu palabra que si yo creo en ti, correrán ríos de agua, y llevo días sin agua. Y esto fue impresionante porque le dije, ok, te doy gracias por todo el agua que tuve y nunca te agradecí, porque lavé mis trastes, porque hice todo lo que podía hacer y no lo hice, pero te doy gracias porque lo hice, Señor, en aquel momento. Y te pido que me ayudes porque sabes lo importante que es el agua para mí y para todas las personas. Y me puse a orar desde ahí. En ese momento no la tenía, pero sí la tuve. Y hice muchas cosas muy útiles en mi vida y en mi casa con esa agua. Y estoy poniendo un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero de eso se trata. Si tú ahorita estás en un momento de crisis, simplemente esa acción de gracias es mira hacia adentro y descubre qué es lo que Dios ya hizo por ti, qué es lo que sí puedes agradecer porque ya está hecho. Y a partir de eso, tu energía, tu mente, tu intención cambia. No estamos orando desde el llanto, estamos orando desde el gozo y desde la gratitud. Y Él ordena que le demos estas gracias, desde una acción, desde una actitud viva, desde algo que se siente y se vive. El tercer punto para la oración correcta: te preparas para recibir el milagro. Dios no te... Bueno, sí, hay veces que una oración parece instantánea, ¿no? De repente, yo creo que en algún momento a todos nos ha pasado. Pero la palabra dice, tanto a mí como a ustedes, Dios nos mantiene unidos a Cristo. Él nos eligió para mostrar que somos suyos y nos puso una marca, la marca del Espíritu Santo. ¿Sabes algo? Yo honro de verdad honro el proceso de lo que Dios ha hecho conmigo. Pero lo que tú ves aquí no es una superquica ni una gran psicóloga, solamente es el corazón dispuesto de una mujer que se atrevió a creerle a Dios. Todo lo que tú puedas ver en mí no es más que resultado de lo que Dios hizo porque yo le creí. Entonces, es una preparación. Te digo que yo me ponía frente al espejo a predicar y mis hijos entraban, ¿qué haces, mamá? Y yo estoy predicando, ¿no? Y era como re lindo porque eran pequeños y como que ellos no entendían. Cuando mi hija supo que yo iba a predicar, como que me miró diciendo, wow, es eso justamente, estar preparada para el milagro. Para llegar aquí tuve que llorar mucho, tuve que orar mucho, tuve que ayunar mucho, tuve que creerle a Dios y saber que este día es un milagro en mi vida. Y así como llegó el día de la promesa cumplida para mí, sé que va a llegar el tuyo. Yo no sé si te tarde 5 o 3 años, o sea, el día siguiente, pero con Dios hay garantías, y hay garantías de que Él no te va a mentir y que Él te va a cumplir. El punto número 4 me encanta. Requiere compromiso. Mira, te voy a dar un poquito de contexto. En el libro de Marcos, los discípulos hicieron una liberación, querían hacer un milagro y no pudieron. Y estaban como, wow, pues si hice todo lo que el Señor me enseñó, ¿qué pasó, no? Y lo que dice el versículo es clave. Jesús dijo, esa clase de espíritu malo solo se puede expulsar con ayuno y oración. Y conozco esas batallas. Pero aquí la pregunta es, ¿qué es el ayuno? ¿Qué es la oración? El ayuno no es simplemente dejar de comer y ya, o bajar de peso, o hacerte vegana. El ayuno tiene una sustancia espiritual que te va a cambiar. Cuando tú ayunas, que dejas de alimentar tu cuerpo para alimentar tu espíritu, Dios te habla sí o sí, te lo garantizo, te lo firmo.
Y justo es eso, porque a partir de ese ayuno Dios te va dando guía hacia dónde, qué es lo que tienes que decir, cómo lo tienes que decir. Y aquí está todo. En tu Biblia y en la mía, en esa Biblia que está ahí al lado de la cama, en esa aplicación que bajaste en el celular, ahí está la respuesta. Es ayuno y es oración conforme a estos principios. Y de esa manera verás cosas iguales y mayores que las que hizo Jesús. Pero el enemigo está realmente obsesionado con que tú y yo perdamos de vista esto, porque le quitaríamos el poder de la guerra en la que estamos. Por eso te lo decía al principio, tú y yo estamos enlistados, bueno, obviamente si lo decides, por supuesto, estamos llamados a enlistarnos en primera fila para ser parte de ese ejército de Dios, para ser parte de ese ejército de salvación, para arrebatar vidas del enemigo, porque Él los tiene ahí a todos y nos ha tenido a nosotros. Y tú y yo somos producto de oraciones y de ayunos de personas que igual y ni conocemos, o que sí conoces, o no sabes cuántas personas oraron por ti antes de que tú llegaras para Cristo. Y el punto número 5, la fe es crucial e indispensable. Sin ella es imposible que tú puedas ver un milagro. Incluso es la fe lo que Dios nos pide para conocerle, para verle y para agradarle. Dice en Mateo 17, 20, 21, les aseguro que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esa montaña que se moviera del lugar y les obedecería. Para ustedes, nada sería imposible. ¿Y sabes algo? La fe es el hecho de caminar sobre el agua usando tus promesas bíblicas. Es creerle a Dios de tal forma que no importa lo que estás viendo ni cómo lo estás viendo, tú le crees a Dios porque Él lo está haciendo, porque Él va a responder un sí, un no, un espera, y cualquiera de sus 3 respuestas es lo más conveniente para ti, para tus circunstancias. Yo no sé cuál es tu necesidad, yo no sé qué es lo que estás pasando, pero Dios te conoce lo suficiente como para haberte hecho venir a esta cita con Él, porque yo solo le pido que sea mi boca un instrumento para hablarte a ti, para hablar a tu necesidad, para darte la dirección, la guía y el camino que tú necesitas tomar. Y realmente la oración se convierte en una aliada cuando aprendemos estos principios de la fe, del compromiso, darle todo a Dios y buscar su respuesta con hambre. Ese es el ayuno realmente. Cuando nosotros le damos gracias desde parar y ver desde dentro, desde esa gratitud que enciende el alma para bien y tener la motivación correcta. Dios no cumple caprichos. Dios va a hacer las cosas conforme a su voluntad. Y cuando nosotros entendemos esta verdad, vivimos en un mundo distinto. Y entonces, solo entonces, podrás no solamente compartir promesas, porque no se trata de eso nada más. Dios quiere que primero recibas la promesa, la vivas, la crees y después la compartas. Cada promesa en mi vida se ha convertido literalmente como un bebé que llega, ¿no? Como una semillita y germina, pero en lugar de mi vientre, en mi corazón. Y hay que cuidarla. Hay que mantenerla viva, hay que orarla, hay que decirla, hay que creerla, hay que declararla frente al problema. Cuando tú en medio de no tener dinero te levantas y dices, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando hay una situación de salud y declaras que por su llaga ya fuiste sanada. Cuando ves a tus hijos que no sabes hacia dónde van y confías en que Dios se encargará de todo, entonces ahí algo sucede. Algo sucede porque tú estás declarando con fe esa palabra que no la está inventando Kika, está aquí. Aquí está la medicina. Dios no nos mandó a una guerra improvisada. Dios sabía que en este tiempo íbamos a vivir esto. Dios sabe la batalla que tú estás atravesando. Y sabes, es momento de que cada una de esas promesas esté en tu corazón como esa semilla, como ese bebé que va a dar a luz, que va a gestar a partir de tu propia vida, y después, gracias a eso, vas a poder compartir con los demás. Una oración conforme al corazón de Dios no es más que una oración que ha sido procesada, que entiende que los tiempos de Dios son perfectos, que los caminos de Dios son perfectos, que lo que Él va a hacer siempre va a ser para tu beneficio. Quizá en este momento de la vida no lo puedas entender así. Quizá en este momento te cueste trabajo creerle a Dios o creer en Dios o entender por qué Dios está haciendo las cosas. Pero hay una garantía.
Todo, absolutamente todo lo que ha pasado en tu vida tiene un propósito. Y Dios lo escribió desde antes de que tú nacieras. Tus padres igual ni siquiera sabían cuál era tu nombre, pero Dios ya sabía quién eras y Dios sabía que ibas a estar en este tiempo. Y hoy más que nunca, Dios necesita de ti y de mí para que nos levantemos con fuerza, entendiendo que si le creemos a Él, cualquier batalla ha sido ganada. El poder del adversario en los creyentes surge por creer sus mentiras, por ignorar la verdad, por sentir que ese problema es más grande que Dios. Y no, querido, querida, siempre Dios va a ser más grande, aún en medio de tus circunstancias, aún en medio de lo que estés pasando, aún en medio de todo lo difícil que puedas vivir hoy. Y si a lo mejor tu escenario no es ese y tú ahorita eres bendecido, no te calles. Hay mucha gente allá afuera, hay muchas tragedias que están sucediendo y Dios quiere usar tu boca para hacer bendición, para llevar vida donde hay muerte, para llevar sanidad donde hay enfermedad, para llevar bondad, para llevar verdad, para llevar libertad. Seamos un fruto correcto, seamos el fruto del Espíritu. Muchas gracias. Que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Mira, no sé cómo está tu mente en este momento, pero la mía está así como que llena de palabra de Dios, llena de pensamientos, de razonamientos, de cosas que me faltan, cosas que he vivido, cosas que quisiera vivir. No sé cómo esté tu mente después de escuchar esto, pero algo sí te puedo asegurar. Necesitamos escuchar varias veces este mensaje porque hay muchísima información que nos va a cambiar la vida. Yo nada más me quedé clavado en la parte de que Dios se tarda en contestar y no saben cómo me cuesta a mí esperar y tener paciencia y tener fe. Pero bueno, con tanto tiempo que tengo con Dios, bueno, para mí es mucho tiempo, ¿no? Porque Dios ha cambiado muchas cosas en mí. He vivido las cortas, las largas y los nos, pero las que más me han costado son las de, híjole, ¿y si sí? ¿Y si no? Y a la conclusión que he llegado es que dejarlo en las manos de Dios. Decía Kika,
pasar tiempo con Él, pasar tiempo con Dios y dejarlo en sus manos. Es lo que yo me llevo, pero te aseguro que la próxima vez que escuche este mensaje me voy a llevar otra cosa y la próxima vez otra cosa. Así que no te rindas. Si algo te sonó, si algo te movió, si algo te motivó, si algo te molestó en el mensaje, es porque hay algo ahí que necesitas meditar y aprender. En serio, aprendamos juntos. Quiero aprovechar este momento para darte las gracias a ti, que la semana pasada y la antepasada y el año pasado y este año y todo el tiempo estás ofrendando. Gracias. Gracias, estamos en un lugar nuevo. Si no has ido a conocer el lugar nuevo, eres bienvenido, eres bienvenida. Todo lo que tú ofrendas es para agrandar el reino de Dios en la tierra. Para eso es. Gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por dejarte guiar. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Gracias por ser parte de esta familia Selah. Te vemos pronto.